Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero compartir contigo un salmo que no solamente ha bendecido mi vida, sino la vida de tantos, o yo creo de todos los creyentes en el mundo, pero también es bueno que tú escuches esta palabra, porque sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios puede traer esa sanidad a tus huesos, puede traer esa sanidad a tu alma. Y es por eso que quiero invitarte a que leas conmigo juntamente el Salmo 103. Solamente voy a leer al versículo 14 y quiero pues pedir que sea Dios el que hable a través de su propia palabra, claro, que ponga las palabras en mi boca para poder compartirlo contigo. Recuerda que no estoy hablándote de una religión, estoy hablándote específicamente de la palabra de Dios, la Biblia. Recordando que la Biblia no es Biblia católica, Biblia judía, Biblia X. La Biblia simplemente es la palabra de Dios, que por supuesto entendemos que el hombre ha metido sus manos, ha metido cizaña el enemigo, pero es por eso que es importante que tú puedas investigar, que tú puedas meterte, profundizar en esta grande bendición de la palabra de Dios con tantas versiones que tenemos, para que así tú puedas llegar a una conclusión, entender que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es 100% inspirada por su Espíritu, para que tú tengas plena confianza de lo que está escrito y que esto que está escrito se va a cumplir sí o sí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, porque aunque haya sido un día de dificultades, de pruebas, de incertidumbre, aunque haya sido un día pesado, un día de pérdidas, de tristezas, de dolor, sabemos que podemos confiar en ti. Como dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero invitarte para que tú alces tus ojos hacia los cielos y puedas mirar que de los cielos Dios extiende su gracia soberana sobre nuestras vidas. Padre, oro para que tú hables a través de tu palabra a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que todos aquellos que están lejos puedan escuchar, Señor, tus palabras y no endurezcan su corazón, sino más bien podamos rendirnos ante ti, que eres el creador del universo. Tú eres el hacedor de maravillas y hoy nuestra vida está completa, nuestras vidas están escondidas en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Tú eres nuestro Dios, Señor. En tu santo nombre. Amén. Amén. Salmo 103. El Salmo 103 es un salmo del rey David y es un salmo en el cual podemos mirar cómo él habla a sí mismo, se habla a sí mismo, habla, manda, imperativamente a su alma y comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dios nos está llamando, Dios nos llamó
para que nosotros, los creyentes, los que hemos creído en aquello que Dios había de antemano profetizado, que Él iba a venir, que Él iba a, que Él iba a visitar el mundo, que Él iba a traer salvación al mundo, a los creyentes, en el momento que Él vino y fue manifestado en carne, para que toda persona, todo pecador que ponga sus ojos en Él, que deposite totalmente su fe en Jesucristo, en su sacrificio, pueda tener el perdón de pecados. Y es por eso que cuando tú has decidido por Cristo, tú puedes hacer a un lado todo aquello que te está estorbando y decirle como el rey David: alma mía, bendice a Jehová. Jehová, el nombre con el que Dios fue manifestado a Israel, no es como tal el nombre, pero es una transliteración al español Jehová. De la misma forma, Yahweh o Yahvé ya tiene puesta la vocalización que pusieron los masoretas, que fue un grupo de judíos doctos, preparados en la lengua hebrea para poder hacer esta grande recopilación de todo lo que es la escritura de la Torá, de todo lo que es letras mayúsculas, y poderle haber metido la separación, haber dividido capítulos, haber puesto signos meramente de puntuación, signos de vocalización, con lo cual nosotros hoy podemos en el castellano poder decir Jehová, el Señor. Dice la Escritura: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, que podamos bendecirle tal y como somos. Versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová nuevamente, y no olvides ninguno de sus beneficios. Muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Has olvidado de dónde Dios te ha sacado? Posiblemente con el mundo, posiblemente con las distracciones que hay, con todo lo que actualmente podemos ver en las noticias. Estamos tan distraídos y en lugar de poner nuestros ojos en la palabra de Dios, en lugar de poner nuestra oración hacia los cielos, estamos siendo gobernados por un celular, estamos siendo gobernados por las redes sociales. Y yo quiero invitarte a que tengas cuidado y vengas a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a hablar acerca del futuro, de tu futuro, si decides por Cristo, o del futuro de aquel que está sin Cristo. Espero que tú seas parte del cuerpo del Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar que Dios nos sacó de ese lugar de muerte. A unos nos sacó de la perdición del alcohol, a otros nos sacó de la perdición de relaciones perversas, de amistades meramente amistades no buenas, no sanas.
posiblemente a otros los haya librado de tener una boca con veneno de serpiente, chismes, pleitos, pestes, maldiciones, etc. A otros nos ha librado de la idolatría, nos ha librado de poner nuestra confianza en el horóscopo, en la suerte, en el tarot, en el melate. A otros nos ha sacado de pertenecer a un AA, nos ha sacado de narcóticos anónimos, ¿sí? Nos ha librado de, como dice la palabra, de la peste destructora, ¿sí? Nos ha librado de la muerte, de accidentes, pero sobre todas las cosas, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Dios nos ha lavado de nuestros pecados. Y eso es tan maravilloso que no importa si hoy te han dicho que tú tienes coronavirus. No importa si hoy te han dicho que tú tienes cáncer. No importa si hoy te han dicho que tú tienes diabetes. No importa si hoy te han dicho que tienes un mes de vida. La vida no depende de lo que te diga el hombre. La vida depende de la voluntad de Dios. Y las pruebas que tú puedas estar pasando el día de hoy, tanto tú como yo, esas pruebas, por más difíciles que sean, son pruebas que Dios permite. Son pruebas que Dios permite para nuestro bien. Dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas. Esto incluye lo bueno y lo malo. Esto incluye totalmente todo. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son con un propósito. Son para mostrarnos nuestra debilidad, para mostrarnos nuestra desobediencia u obediencia. Son para mostrarnos cómo está actualmente nuestra fe. Si a ti te dan una noticia de que saliste positivo al COVID, ¿cuánta gente no se suicida en ese momento? Pero tú, en lugar de tomar una actitud negativa, de decir ya se me desplomó todo mi mundo se vino para abajo, y en lugar de tener pensamientos de me voy a morir, ¿qué va a ser de mí? Nadie me va a aceptar, qué vergüenza, o qué dolor, qué tristeza, hundirte en llanto, en depresión. No. Si tú estás en Cristo, tú tienes que saber que Él venció a la muerte y que la muerte es lo único que es la consecuencia del pecado. Pero esa consecuencia total, Cristo la llevó en la cruz. No para que tú peques, no para que yo peque, sino para que entendamos que nuestra vida en Cristo es una vida de victoria, una vida que va de gloria en gloria, una vida que va en aumento, una vida que va creciendo continuamente, pero también va a depender de si nosotros estamos buscando su palabra, si nosotros verdaderamente estamos apartando ese tiempo para clamar a Dios y para pedirle a Él que Él sostenga nuestra vida, que Él nos ayude en todas nuestras debilidades, porque Él es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades
el que sana todas tus dolencias. Y miro y pido que mires que dice la palabra en tiempo presente. Él es quien perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades. El que perdona, claro, Él te ha perdonado de los pecados pasados, pero dice que también es el que perdona tus iniquidades, mis iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No dice el que sanará tus dolencias, no dice eso, dice la palabra el que sana tus dolencias. Posiblemente no recibas la sanidad el día de hoy, pero tú tienes que tener la confianza de que Él es tu sanador. Y bien, así como Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cuando fueron arrojados, antes de ser arrojados al horno de fuego, acusados o sentenciados por el rey, ellos le respondieron al rey: sepa, oh rey, que nuestro Dios tiene el poder para librarnos. Y si no, de todos modos, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo mi Dios, nuestro Dios. Si Él te sana, gloria a Dios. Si Él no te sana, Él sabrá por qué. Pero tú tienes que tener plena tranquilidad, esperanza, confianza, fe. Tienes que tener una vida en verdad en donde tengas paz, porque la vida a la que Dios te ha llamado es una vida de paz, no una vida de turbación de espíritu, no una vida sin propósito. No. La vida en Cristo es una vida con propósito. Tu valor no es lo que alguien te diga, no importa quién sea, ya sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, lo que te hayan dicho. Claro, negativamente, tú tienes que venir a la palabra de Dios y mirar lo que el Padre Celestial te dice. No escuches lo que te dice el mundo, sino escucha lo que te dice el Señor. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Quiero hilar los siguientes dos versículos con el versículo 8. Pero voy a repetir el verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Hemos cometido pecado delante de Él? Sí. ¿Le hemos ofendido? Sí. ¿Hemos sido necios,
tercos, egoístas, inconscientes y tantas cosas. Pero ¿qué vamos a hacer? Simplemente a decir, pues ya, si robé, pues total, me alcanzarán las consecuencias. Si mentí, pues total, me alcanzarán las consecuencias. No, o sea, yo no digo que no tenga consecuencias nuestro pecado o nuestros pecados. Quiero decirte que no hay justo, no hay ni uno solo. Todos somos pecadores, todos. Y todos definitivamente tenemos diferentes tipos de pruebas. Unos de una forma, otros de otra. Y si tú quieres servir al Señor y estás buscando servir al Señor, vendrán pruebas. Y tales pruebas son para mirar dónde está tu fe. Recuerdo mucho un hermano en la fe, puedo llamarlo levita, un ministro de alabanza, que claro que creyó, claro que clamó a Dios, claro que declaró su propia familia, sanidad sobre su cuerpo, pero Dios decidió llamarlo. Y por esa razón vamos a culpar a Dios, o por esa razón vamos a decir, Dios no nos escuchó, Dios no nos respondió. No, al contrario, es confiar en la soberanía de Dios. Dios decide a quién levantar, Dios decide a quién dejar. Dios decide cómo prueba a uno y cómo prueba a otro. Pero en la manera en la que tú también respondas al Señor, Dios va a ir mostrando pruebas, como lo hizo con José, como lo hizo con Abraham. Fueron probados y después brillaron como el sol, como el oro. Y claro que no es fácil. Estar en el desierto, en las pruebas, no es nada fácil. Pero cuánto más difícil será para aquel que está sin Cristo, aquel que le ha negado, aquel que ha puesto su fe en el brujo, en el santero, en el dinero y se ha olvidado de Dios. Pero tú y yo hemos creído en aquel que venció a la muerte y en aquel que resucitó para traer juntamente con él a todos los que hemos creído. Dios ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha vuelto mal por mal, no nos ha pagado conforme a lo que hemos hecho. Porque en verdad, si fuese así, estaríamos muertos. Simplemente ya no existiríamos. Pero por sus misericordias, aquí estamos. Podemos compartir su palabra. Podemos decir, hasta este día, Dios nos ha ayudado. Aleluya. Dice la palabra, verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Tú y yo. Y toda persona en el mundo somos polvo. Y tarde que temprano
vamos a ser llamados a su presencia. ¿Cómo? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Solamente Dios sabe cómo nos va a llamar a cuentas a cada uno. Pero mira, dice la palabra que a aquellos que han creído en Él, aquellos que han depositado totalmente su fe en Jesucristo, Dios ha perdonado nuestros pecados y dice que así como está de distante el oriente del occidente, así Dios hizo alejar nuestras rebeliones. ¿Sí? Y de la misma manera, así como la altura de los cielos sobre la tierra, Dios ha engrandecido su misericordia sobre cada uno de los que le tememos. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es reverencia, respeto, reconocimiento de su soberanía, de su poder, de su persona. Y es lo que dice la palabra, que Él se compadece sobre todo aquel que le teme. Pero los necios, los insensatos, no tienen temor de Dios. Al contrario, son personas que se burlan de la Biblia, son personas que se burlan del creyente, no del religioso, se burlan del creyente, pisotean la Biblia, escupen la Biblia, pero muchos de ellos, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a su odio, tal vez ya son predestinados para el castigo eterno. Y tal vez en el mundo, bueno, claro, en el mundo tendremos tribulación. Sin duda, no podemos escapar de las pruebas. No podemos escapar de las circunstancias. Pero recuerda que todo lo que venga es para probar nuestra fe. Es para probar nuestra fe totalmente. Y quiero terminar leyendo un pasaje del Nuevo Testamento que dice la palabra: dame un segundito, a ver si no estoy mal. Creo que... no, aquí está. Es que está un poquito largo. Romanos capítulo 8. Versículos 37 al 39. Si bien el contexto tiene que ver con sufrimiento, con cosas que pueden doler al espíritu, dice la palabra antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos quienes hemos creído en Cristo, quienes hemos nacido de nuevo,
No que seamos perfectos, no que seamos querubines. Seguimos siendo pecadores, pero hemos entendido la gracia, hemos entendido lo que Dios ha hecho. Algo maravilloso, darnos salvación sin merecer, sin haber hecho nada. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que toda aquella persona que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que estés atravesando, lo que te hayan dicho, lo que hayas descubierto, el engaño que hayas descubierto, la mentira que te hayan ocultado, la enfermedad que te haya dicho el doctor, el diagnóstico, el pronóstico peor que te hayan dado. Dice la palabra, ni lo presente, ni lo que venga, ni lo por venir. Pero recuerda que antes dije, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa que no tengas dinero? ¿Te preocupa que te corrieron del trabajo o te quedaste sin trabajo? ¿Qué te preocupa? ¿Las tribulaciones que estás pasando? ¿La persecución que estás teniendo? Vendrán pruebas cada vez más fuertes, más difíciles, situaciones en donde no importa qué tan creyente seas, qué tan cristiano seamos, porque somos hombres, pero Dios lo que quiere es que depositemos toda nuestra ansiedad delante de Él, que Él nos sostendrá. Dice su palabra en Mateo capítulo 28, los últimos pasajes. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo vuelvo a decir, ¿qué te preocupa? Si Dios es contigo, ¿quién? ¿Qué contra ti? ¿Te preocupa un virus? ¿Te preocupa una célula? ¿Te preocupa una bolita que tienes en la cabeza? ¿Te preocupa un dolor? Yo no digo que no te atiendas. Todos tenemos la responsabilidad de atendernos. Pero en el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos enfermedad. Pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro castillo fuerte. Él es la resurrección y la vida. Y todo lo que estemos atravesando en este momento en nuestro cuerpo, ciertamente un cuerpo de muerte, como dice o como dijo el apóstol Pablo,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino termino haciendo lo que no quiero hacer. Y cada uno sabe de qué pie cojea. Y quiero terminar, ahora sí, quiero terminar con una ilustración que ciertamente escuché hace tiempo y hace poco la llegué a escuchar nuevamente, donde un señor salió a pasear a su caballo y en un instante su caballo cayó a un pozo meramente profundo, no sé cuántos metros, supón 30 metros. Y estaba en un lugar totalmente lejos, donde no tenía nada para poderle ayudar al caballo a sacarlo. Y entonces, pues simplemente dijo, pues pobre, se va a morir de sed, se va a morir de soledad, de tristeza. Entonces, pues, ni siquiera cómo matarlo. Entonces se le ocurrió decirle a unas personas que estaban por ahí que por favor le ayudaran a aventarle tierra al caballo, al hoyo, al pozo, pues para que al final de cuentas, pues, lo terminaran matando, para que simplemente pues ya no pudiera respirar y pues hasta eso quedara sepultado. Para lo cual, cuando empezaron a aventarle tierra y cuando el caballo empezó a sentir toda la tierra encima, el caballo se sacudía la tierra y le volvían a aventar tierra y el caballo agarraba y se sacudía la tierra. Y tanto fue eso que esa tierra le ayudó al caballo a ir subiendo hasta salir de ese pozo. Toda esa tierra que a ti, que a mí nos lleguen a aventar, aún nuestra propia familia, que se burlen de ti por ser cristiano, que se burlen de ti por ser un religioso que lee la Biblia, a todos aquellos que se mofan de ti, todas esas cosas, todas esas pestes, úsalas para seguir adelante, para cumplir con el propósito de Dios, el propósito por el cual fuiste llamado para estar en el Evangelio. No dejes que las pruebas te agobien, no permitas que las circunstancias, el presente, apague lo que Dios quiere hacer contigo. Recuerda que Dios está contigo, que Dios entregó a su Hijo Jesús para pagar por tus pecados. Pero si tú aún no has tomado la decisión, si tú hasta este día no has tomado la decisión no solo de la persona de Cristo, sino entender, no por inteligencia humana, sino mirar las pruebas indubitables de la Biblia, que Cristo resucitó de entre los muertos
para que tú te arrepientas de tus pecados, que yo me arrepienta de mis pecados y que podamos presentarnos ante Dios sin excusas, sin pretextos, sin justificaciones. Hemos pecado delante de Él y en verdad merecemos el castigo. Nuestro castigo, que debería de ser el infierno, si tú piensas que no es para ti ese castigo, posiblemente el Evangelio no sea para ti. Porque hasta que no te reconozcas como pecador, hasta que no te reconozcas como un miserable, una miserable persona que está lejos, totalmente lejos de alcanzar a Dios, no va a ser posible. Es necesario que tú te reconozcas como una persona que necesita un Salvador, al Salvador, que es Cristo Jesús. Y quiero invitarte en esta hora para que sea cual sea los pecados que hayas cometido, escúchalo bien, cualesquiera que sean los pecados que tú hayas cometido, Dios te puede perdonar. Entiendo hasta este momento que hay quienes dicen o pueden llegar a decir, bueno, pues entonces voy a pecar y voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Total, si al final Dios me va a perdonar, pues qué. O si yo he sido una buena persona y yo he tratado de ser alguien que ha escuchado a los padres, que seamos educados, con moral, con ética, y pensamos, pues nosotros somos buenos. Y si Dios sabe que somos buenos, pues vamos a ir para allá con Él. No es así. Porque la palabra dice que no es por obras que tú puedas hacer. Entonces, ¿qué de aquellos que han hecho atrocidades, maldades, cosas que uno mismo hasta los puede condenar? Que dicen, ay, ojalá y se muera esa persona, ojalá y hasta decimos, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Sí? Llegamos a decir tales expresiones. Ay, Señor, que ojalá le caiga un rayo a esa persona para que ya se calle. La vecina, el vecino. Tenemos que tener cuidado. No porque el vecino o la vecina sean buenas personas, sino porque ni nosotros lo somos. Y si nos comparamos con ellos, ciertamente podemos ser mejores. Pero si nos comparamos con Dios, ¿quién es mejor? Nuestros pecados son igual de sucios que el de esas personas. Y Dios es tan grande que extiende su perdón al pecador que se arrepiente, no al religioso que por sus buenas obras piensa que va a ser redimido. No nos confundamos. Hubo dos personas que uno de ellos decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel. Yo ayuno 3 veces a la semana. Yo leo la Biblia todos los días. Yo hago obras de caridad. Yo he levantado esto. Señor, yo oro 5 veces al día y de a media hora o de a 1 hora.
Y gracias porque no soy como aquel. Y aquel, agachando la mirada, decía: Señor, sé propicio de mí, porque soy pecador. ¿Quién de los dos eres tú? ¿Un religioso o un pecador que simplemente dice: he pecado? No te esperes como aquel que estuvo en la cruz al lado de Cristo, que ciertamente también acusó al Señor, también le dijo: bájate de esa cruz y sálvate a ti. Pero al escuchar las palabras de Jesús en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ese pecador que estuvo al lado de la cruz, que escuchó y fue llevado a misericordia, fue llevado a arrepentirse por haber escuchado la palabra de Dios, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No pienses que tú vas a tener esa oportunidad como la tuvo ese ladrón, asesino, porque él fue el único instante que tuvo, el único momento que tuvo para escuchar quién era Jesús y la palabra de Jesús. Y tú tienes la Biblia, tienes predicaciones en el internet, tienes predicaciones en la radio, tienes, vuelvo a decirlo, la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento o pacto. Tienes todo, pero eres un flojo, una floja que quieres que alguien te lea la Biblia. No, tú tienes que tomar la decisión de tomar la Biblia, abrirla y ponerte a leerla. Y tampoco esperes que alguien te la explique. Claro, si eres alguien que en verdad no sabe absolutamente ni siquiera leer, ni siquiera puedes entender quién es Jesús, no sabes ni siquiera qué es palabras que vienen en la Biblia, claro que es necesario que alguien nos lo explique. Y hay cosas que el Espíritu Santo va a irte dando, te va a ir revelando conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad de decir: quiero conocerte más, quiero aprender más de ti. Si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, hoy puede ser ese día de salvación para ti. Quiero con todo mi corazón, si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, si hoy o en una semana o en 10 años el Señor te llama, pero tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, quiero invitarte a que recibas en tu corazón al Señor Jesucristo. Que no solamente digas: yo siempre he creído en Él. No hay cristianos de cuna. No hay cristianos de que si la mamá era religiosa, hereda esa religión y tú también ya eres un religioso, pero no salvo. Yo quiero invitarte a que con toda tu fe, si tú has creído, si tú crees en el sacrificio de Jesús en la cruz, hagas esta oración conmigo. No es una oración porque sí, una oración mágica. A partir de hoy tú tienes ese compromiso de decir: quiero hablar de Jesús, quiero predicar de Jesús,
¿Por qué razón? Porque es que todo aquel que cree en su corazón ahora lo confiesa para salvación. No es un rezo que tú lo hagas y dices ya soy salvo, no. Es que ahora cuando tú empiezas a anunciarles a otros que Cristo es el Salvador y no te avergüences de Él, tú tendrás esa plena confianza de que Él es tu Salvador. Haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por todo lo que yo te he ofendido. Perdóname por ser egoísta. Perdóname por vivir una vida lejos de ti. Gracias una vez más por tu palabra. Creo que el Padre te levantó de entre los muertos al tercer día y que hoy estás sentado en el trono de Dios. Y asimismo abro las puertas de mi vida, de mi alma, de mi corazón, y pido, Dios, que tomes el trono de mi vida. Te recibo, te acepto como mi único Dios, el único Dios, como mi Salvador y como mi Señor. Lava, por favor, Padre, mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre de todos mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Chao.